En la helada mañana del 1 de enero de 1855, los habitantes del condado de Kalewo, Missouri, se despertaron con el acre olor de madera carbonizada, y algo mucho peor que se esparcía por sus tierras. Lo que descubrieron entre las ruinas humeantes del granero de los Newsom se convertiría en uno de los casos más horripilantes y deliberadamente enterrados de la historia legal estadounidense. Dentro de aquellas vigas ennegrecidas yacían los restos calcinados de Robert Newsom, un respetado terrateniente cuyo cuerpo había sido quemado hasta quedar irreconocible, salvo por su reloj de bolsillo de oro y su anillo de bodas. Pero aquello no fue un accidente. Tampoco un acto de violencia aleatoria. Era la culminación de 5 años de brutalización sistemática que llevaron a una joven esclavizada de 19 años llamada Celia a cometer un acto tan impactante que los tribunales de Missouri pasarían meses debatiendo si ella siquiera tenía el derecho legal de defenderse. Lo que ocurrió en ese granero no fue solo un asesinato. Fue un ajuste de cuentas que expuso las contradicciones más oscuras en el corazón de la sociedad estadounidense. Una historia tan perturbadora que las autoridades locales hicieron desaparecer casi todos los registros que pudieron encontrar. Chincheta, antes de continuar con la historia de Celia y la noche que lo cambió todo, te pido que te suscribas y me digas en los comentarios desde qué estado me escuchas. Porque este relato revela verdades de la historia de Estados Unidos que todo rincón del país necesita conocer. Los hechos que estás a punto de escuchar provienen de archivos judiciales, recortes de periódicos y testimonios de testigos que sobrevivieron en el Archivo Estatal de Missouri, aunque muchos sospechan que documentos cruciales desaparecieron misteriosamente en las décadas siguientes. En 1850, el condado de Kalewo era una próspera región agrícola a lo largo del río Missouri, donde plantaciones de tabaco y cáñamo se extendían entre colinas ondulantes salpicadas de casas modestas y mansiones imponentes. La zona era conocida como Pequeña Dixie, un lugar donde la cultura sureña y la esclavitud estaban profundamente arraigadas. Casi el 40% de la población vivía en servidumbre, trabajando los campos y sirviendo en las casas de familias que habían emigrado desde Virginia, Kentucky y Tennessee en busca de tierras más baratas. Robert Newsom era el tipo de hombre que prosperaba en ese entorno. A los 60 años poseía una granja de 60 acres al sur de Fulton, con una casa de 2 pisos, varias dependencias y 5 personas esclavizadas. Era visto como un viudo trabajador, respetado en la comunidad, pero con una reputación de ejercer un control absoluto. En junio de 1850, compró a una niña de 14 años llamada Celia por $800 en monedas de oro. En el acta de compraventa se la describía como de buena salud y con potencial reproductivo, un eufemismo aterrador en los mercados de esclavos del sur. Ese viaje de apenas 80 kilómetros hacia la granja de Newsom marcaría el inicio de un infierno que consumiría los siguientes 5 años de su vida. Desde la primera noche, Celia fue víctima de agresiones que continuarían con regularidad metódica hasta la madrugada en que decidió ponerle fin. Él me dijo que debía ir a la casa cuando me llamara, testificó Celia, con la voz apenas por encima de un susurro en la abarrotada sala del tribunal. Dijo que me habían comprado para algo más que el trabajo en el campo y que pronto sabría lo que eso significaba. El patrón que emergió era tan calculado como aterrador. Durante el día, Newsom mantenía la fachada de un respetable agricultor cristiano, trabajaba sus tierras, atendía negocios en el pueblo y mantenía relaciones cordiales con sus vecinos. Pero al caer la noche, cuando sus hijas se retiraban a sus habitaciones y los demás esclavizados habían sido advertidos de permanecer en sus barracas, él llamaba a Celia a la casa principal. Las pruebas físicas de estas agresiones se acumularon a lo largo de los meses y años. Celia dio a luz a su primer hijo, un varón, en 1852, cuando apenas tenía 16 años. Las hijas de Newsom, Virginia y Mary, más tarde afirmaron no saber nada de las actividades nocturnas de su padre, aunque vecinos testificaron que era imposible ignorar un embarazo bajo el mismo techo. El niño tenía un parecido inconfundible con Robert Newsom, los mismos ojos verde pálido y la barbilla prominente que caracterizaban a la familia. Más perturbadores aún eran los métodos que Newsom utilizaba para asegurar el silencio y la obediencia de Celia. Según el testimonio de otros esclavizados en la granja, llevaba un registro detallado del comportamiento de cada persona en un cuaderno de cuero, anotando infracciones reales o inventadas. Ese libro se convirtió en un instrumento de tortura psicológica, una amenaza constante contra cualquiera que pudiera intervenir en su trato hacia Celia. Una palabra equivocada, un gesto de simpatía, y el castigo recaería no solo sobre ella, sino también sobre quien osara mostrarle compasión. Ben, el esclavizado de mayor edad en la granja,
testificó más tarde que Nusem le había advertido explícitamente: lo que sucede en esta casa después de anochecer no es asunto de nadie más que mío, y quien lo haga suyo terminará vendido río abajo antes de poder despedirse. Esa amenaza pesaba de manera especial en Missouri, donde ser vendido, río abajo, significaba ser enviado a las brutales plantaciones de azúcar y algodón en Luisiana o Mississippi, lugares donde la esperanza de vida se medía en años, no en décadas. El aislamiento de la granja de Nusem jugó un papel crucial en permitir estos crímenes. El vecino más cercano vivía a casi 1 kilómetro, demasiado lejos para escuchar lo que ocurría dentro de la casa o de los barracones. La disposición de la granja había sido diseñada deliberadamente para asegurar la privacidad. La cabaña de los esclavos estaba oculta tras un bosquecillo de robles que bloqueaba la vista desde el camino principal, mientras que la casa estaba situada estratégicamente para darle a Robert Nusem una visión clara de cualquier persona que se acercara a su propiedad. En 1853, Celia dio a luz a un segundo hijo, una niña que también llevaba las inconfundibles facciones de su amo. El reverendo metodista John Hammond declararía más tarde que notó una particular satisfacción en Robert Nusem durante este periodo, describiéndolo como un hombre que parecía encontrar un placer inusual en sus arreglos domésticos. Cuando se le presionó para dar detalles, Hammond admitió que siempre le había parecido extraño que Nusem, siendo aún un viudo relativamente joven, nunca hablara de buscar una nueva esposa, mostrando en cambio plena satisfacción con su situación actual. Lo que hacía aún más horrenda la situación de Celia era el marco legal que la sostenía. Bajo la ley de Missouri, las personas esclavizadas eran clasificadas como propiedad sin capacidad legal para presentar quejas ni buscar protección contra abusos. Más específicamente, la legislación de Missouri hacía imposible que una mujer esclavizada acusara legalmente a un hombre blanco de violación. El concepto mismo era considerado jurídicamente imposible, ya que la propiedad no podía negar consentimiento a su dueño. Esta realidad legal creó la tormenta perfecta de vulnerabilidad que Robert Nusem explotó con creciente descaro. Vecinos recordaban después haberlo visto llevar a Celia al pueblo en varias ocasiones, describiendo su actitud como la de un hombre que exhibía su posesión más preciada. En la tienda general, testigos lo vieron comprar telas para vestidos mucho más finos que la ropa habitual de una esclava, además de pequeños lujos como cintas y jabón, señales de una relación que claramente iba más allá de la de amo y trabajadora de campo. El desgaste psicológico de este prolongado abuso se hizo evidente para otros esclavizados de la granja, aunque eran incapaces de intervenir. Kofi, que trabajaba en la casa de los Nusem, testificó más tarde que Celia a menudo se mostraba retraída y temerosa, especialmente cuando las hijas de Robert estaban de visita en casa de familiares. Durante esos periodos, dijo, la casa se sentía como si la misma muerte se hubiera instalado en ella. Lo más perturbador del comportamiento de Robert Nusem era su aparente convicción de que sus actos no solo eran legales, sino también morales. Según testimonio de sus hijas, a menudo hablaba de sus responsabilidades como amo, afirmando que cuidaba de su propiedad humana mejor que muchos otros en el condado. Con esta lógica retorcida, justificaba sus violaciones sistemáticas de Celia como una forma de benevolencia, pues en su mente le proveía de techo, comida y hasta lujos que de otro modo jamás tendría. Pero a finales de 1854, algo empezó a cambiar profundamente en la actitud de Celia. Varios testigos dirían después que comenzó a mostrar más valor, hablaba con mayor franqueza con los demás esclavizados y hacía preguntas directas sobre cuestiones legales que se suponía que ninguno de ellos debía conocer. Kofi recordó en particular una conversación en la que Celia preguntó si una persona podía ser responsable de protegerse a sí misma si la ley no lo hacía. Estas preguntas no eran mera curiosidad. Al cierre de 1854, Celia estaba embarazada de su tercer hijo. Según el testimonio posterior, había alcanzado un punto de ruptura que la transformaría de víctima a autora de uno de los crímenes más impactantes en la historia de Missouri. El invierno de 1854 trajo un frío inusual al condado de Kalewo, temperaturas bajo cero durante semanas y nieve acumulada tan alta que muchas granjas quedaron completamente aisladas. Este clima severo creó las condiciones perfectas para los sucesos que se desencadenarían en la noche de Año Nuevo, sirviendo tanto de cobertura para el crimen como para el intento desesperado de ocultar sus consecuencias. Durante este periodo, el comportamiento de Celia sufrió una transformación que no pasó desapercibida. Ben testificó que ella comenzó a hacer preguntas extrañas sobre el fuego, cuánto tardaban en arder distintos materiales, si los edificios podían derrumbarse por el calor o qué ocurría con los huesos cuando eran expuestos a temperaturas extremas.
En ese momento él asumió que sus preguntas estaban relacionadas con su responsabilidad de mantener el fuego de la casa durante el crudo invierno. Más ominosamente, Coffey declaró que Celia había empezado a recolectar pequeños objetos por la granja, trozos de cuerda, herramientas de metal y materiales combustibles como heno seco y resina de pino. Cuando se le preguntaba por qué guardaba esas cosas, Celia respondía que se estaba preparando para emergencias en caso de quedar incomunicados por la nieve. Dada la severidad del invierno, esta explicación parecía razonable y nadie insistió más. Lo que sabemos ahora, a partir de las pruebas reveladas en el juicio, es que Celia llevaba meses elaborando un plan tan meticuloso como desesperado. Los documentos judiciales revelan que de alguna forma consiguió acceso a textos legales, posiblemente de la propia biblioteca de Newsom, y que empezó a comprender lo desesperanzador de su situación bajo la ley de Missouri. Si no podía buscar protección legal frente a los abusos de su amo, tendría que forjar su propia forma de justicia. El catalizador para su decisión final llegó a finales de diciembre, cuando Robert Newsom anunció que sus hijas pasarían las fiestas de Año Nuevo con familiares en Jefferson City, dejando la granja bajo su supervisión exclusiva durante casi una semana. Para Celia, que ya mostraba visiblemente el embarazo de su tercer hijo, esta noticia tenía implicaciones aterradoras. La experiencia previa le había enseñado que los periodos en que las hijas estaban ausentes significaban invariablemente un abuso intensificado, ya que Newsom se sentía libre de actuar sin siquiera la mínima restricción de tener a sus hijos adultos cerca. El 30 de diciembre de 1854, Celia realizó lo que más tarde se describiría como su primer intento directo de resistencia. Según su propio testimonio, se acercó a Robert Newsom y le pidió explícitamente que cesara sus visitas nocturnas, citando su embarazo y el deterioro de su salud. Aquella conversación, que tuvo lugar en la cocina de la casa principal mientras Coffey trabajaba cerca, representó una ruptura profunda con las dinámicas de poder establecidas en la granja. La respuesta de Newsom fue rápida y brutal. Coffey testificó más tarde que escuchó voces elevadas seguidas por el sonido de una confrontación física. Cuando entró en la cocina, encontró a Celia en el suelo con el labio sangrando y a Robert Newsom de pie sobre ella, con el rostro enrojecido de ira. Aquí no se hacen exigencias. Harás lo que se te diga cuando se te diga, o aprenderás lo que es un castigo real, oyó Coffey que él gritaba. Esa misma noche, mientras la temperatura caía hacia cero, Robert Newsom cumplió su amenaza. Según el testimonio posterior de Celia, la llamó a su habitación con una violencia sin precedentes, dejando claro que su embarazo no la protegería de sus deseos. La agresión que siguió fue, según Celia, la más brutal que había soportado en 5 años de abuso sistemático. Pero algo había cambiado en ella durante esos meses de invierno de planificación. En lugar de rendirse a la desesperación como tantas veces antes, tomó una decisión que alteraría el curso de su vida y daría origen a uno de los casos legales más controvertidos de la historia estadounidense. La noche del 31 de diciembre de 1854, mientras Robert Newsom se preparaba para lo que asumía sería otra velada de dominio incuestionado, Celia ultimaba los preparativos para un acto de resistencia que enviaría ondas de choque a través del sistema legal de Missouri. La víspera de Año Nuevo llegó con un viento helado que aullaba entre los árboles desnudos alrededor de la granja, creando una atmósfera de aislamiento que parecía pesar sobre el pequeño conjunto de edificios como un bloque físico. La temperatura había descendido a casi 20 grados bajo cero, lo bastante fría como para que las ventanas de la casa principal quedaran cubiertas por una gruesa escarcha que impedía cualquier vista del mundo exterior. Para Celia, que llevaba semanas planeando este momento, el clima extremo ofrecía tanto oportunidad como cobertura para lo que estaba a punto de intentar. Durante el día, Robert Newsom había seguido su rutina habitual, atendiendo al ganado y revisando su cosecha de tabaco almacenada, pero su humor estaba notablemente agitado. Ben declaró más tarde que el amo había estado bebiendo más de lo usual, no lo suficiente para incapacitarlo, pero sí para volver su temperamento aún más impredecible de lo normal. Coffey observó que él revisaba constantemente el camino en busca de señales de que sus hijas regresaran antes de su visita de Año Nuevo a Jefferson City, aunque la fuerte nieve hacía prácticamente imposible viajar. Al acercarse la tarde, la atención de Newsom se centró cada vez más en Celia, quien cumplía sus deberes domésticos con una calma inusual. Lo que no notó, pero que Coffey recordaría más tarde con escalofriante claridad, fue que Celia había pasado la tarde haciendo preparativos sutiles en toda la casa y el establo. Había recolocado ciertos leños cerca del hogar principal, ajustado la posición de las lámparas de aceite en formas que parecían insignificantes,
y realizado varios viajes al establo llevando objetos que decía estaban relacionados con el cuidado del ganado nocturno. Aproximadamente a las 8, Robert Newsom despidió a los demás esclavizados a sus barracas, una rutina que se había repetido cientos de veces en los últimos 5 años. Ben, Kofi, Patty y el joven Joe se dirigieron a la cabaña de esclavos, donde se acurrucaron alrededor de su pequeño fuego e intentaron ignorar lo que sabían que estaba a punto de suceder en la casa principal. Las gruesas paredes de troncos de sus cuartos y el viento aullante afuera solían amortiguar los sonidos provenientes del dormitorio de Newsom, creando una conspiración de silencio que había permitido sus crímenes durante medio decenio. Pero esa noche sería diferente. Según el testimonio que Kofi proporcionaría después, los sonidos de la casa principal siguieron un patrón inusual. En lugar de las voces apagadas y los ruidos rítmicos que normalmente caracterizaban esos encuentros, hubo periodos de silencio absoluto interrumpidos por lo que parecía ser el movimiento de muebles y, en un momento, el estrépito de lo que pudo haber sido losa rota. Aproximadamente a las 10, Kofi declaró haber oído la voz de Robert Newsom elevada en un tono que sonaba más a sorpresa que a enojo, un matiz que nunca había escuchado en él durante sus sesiones nocturnas con Celia. Esto fue seguido por un periodo de silencio que se extendió casi una hora, lo bastante para que Kofi empezara a preguntarse si algo había salido mal. La ausencia de sonido resultaba más perturbadora que los habituales ruidos de abuso, lo que sugería que lo que ocurría en la casa principal se había desviado de su horrible rutina. Lo que sabemos de los acontecimientos dentro de la casa de los Newsom durante esas horas cruciales proviene principalmente del testimonio de Celia, rendido meses más tarde en una sala repleta del tribunal del condado de Kalewu. Según su relato, Robert Newsom la había llamado a su dormitorio como era de esperar, pero ella había acudido preparada para algo distinto a la sumisión. Le dije que no podía soportarlo más, testificó Celia, con voz firme pese a la gravedad de sus palabras. Le dije que el bebé que llevaba podía no sobrevivir si seguía forzándome. Le rogué que esperara hasta después del parto para mostrar algo de misericordia cristiana. La respuesta de Newsom, según Celia, fue golpearla en la cara con tal fuerza que la tiró al suelo. Pero en lugar de la sumisión que esperaba, se encontró con algo que nunca había visto en ella, resistencia abierta. Me levanté de nuevo, continuó Celia en su declaración. Lo miré a los ojos y le dije que si me tocaba otra vez, me defendería. Le dije que no me importaba lo que la ley le permitiera hacer. Tenía que haber un límite para lo que un ser humano podía soportar de otro. Lo que ocurrió después se convertiría en el eje central de uno de los juicios más controvertidos de la historia de Missouri. Según el testimonio de Celia, Robert Newsom respondió a su desafío con una violencia que superaba incluso su brutalidad habitual. La agarró por el cuello y comenzó a estrangularla, diciéndole que se sometería o la mataría, alegando después que había muerto por complicaciones del embarazo. Pero Celia se había preparado para esa posibilidad. Durante meses de planificación, había escondido un pesado atizador de hierro cerca de la chimenea del dormitorio, colocándolo de modo que pudiera alcanzarlo si la situación se volvía desesperada. Cuando las manos de Newsom apretaban su garganta y su visión comenzaba a nublarse, logró asir el hierro y golpearlo en la sien con la fuerza suficiente para dejarlo inconsciente. El sonido del cuerpo de Robert Newsom cayendo al suelo, testificaría Celia más tarde, fue algo que nunca había escuchado antes, una mezcla entre el impacto mismo y la súbita ausencia de la respiración agitada y las amenazas murmuradas que la habían atormentado durante 5 años. Durante varios minutos permaneció de pie, observando su forma inmóvil, esperando a ver si recobraba el conocimiento para reanudar el ataque. Cuando quedó claro que Newsom estaba muerto, con el cráneo fracturado por el golpe y los ojos abiertos mirando al techo sin vida, Celia se enfrentó a una nueva y aterradora realidad. Había matado a un hombre blanco en Missouri, un crimen que la condenaba a la ejecución inmediata sin importar las circunstancias. Aunque hubiera logrado probar que actuó en defensa propia, el sistema legal no ofrecía protección alguna a una persona esclavizada que matara a su amo. Lo que ocurrió después revela la desesperada inteligencia que le permitió sobrevivir a 5 años de abusos sistemáticos. En lugar de entrar en pánico o intentar huir, algo imposible en pleno invierno de Missouri, Celia comenzó a ejecutar metódicamente un plan que, al parecer, llevaba semanas elaborando. El siguiente paso requería una fuerza física y emocional casi sobrehumana. Embarazada de 6 meses, herida tras la lucha con Newsom y trabajando sola bajo temperaturas bajo cero, aún así logró actuar con precisión, como si hubiera ensayado cada movimiento una y otra vez en su mente. Primero, debía mover el cadáver de Robert Newsom desde el dormitorio a un lugar donde pudiera deshacerse de él por completo.
Esta tarea habría sido difícil incluso para un hombre sano, pero Celia había previsto esa dificultad. Utilizando sábanas y cuerdas que había colocado estratégicamente horas antes, envolvió el cuerpo y lo arrastró escaleras abajo hasta el granero. El granero ya estaba preparado para lo que iba a suceder. Celia había reorganizado la paja y la leña de modo que formaran una pira funeraria, aunque jamás usaría ese término en su testimonio. Había reunido además materiales combustibles adicionales, resina de pino, tallos de maíz secos e incluso telas finas que Nusem le había comprado para vestidos. Todo lo que ardiera rápido y con suficiente calor para borrar las pruebas. El único testimonio de lo ocurrido esa noche provino de Kofi, otra esclavizada, que observó desde los barracones. Relató que hacia medianoche vio luces inusuales en el granero, mucho más intensas que la de una linterna. Poco después, un olor nauseabundo comenzó a extenderse por la granja. No era solo humo de madera, sino algo más orgánico y perturbador. Olía como cuando sacrificábamos cerdos en otoño, declaró Kofi, pero distinto, más dulce y enfermizo. El fuego ardió con tal intensidad que era visible incluso a través de las ventanas cubiertas de escarcha. Pero no fue un incendio fortuito, estaba cuidadosamente controlado para consumir ciertos materiales sin destruir la estructura del granero, de manera que pareciera un accidente. Al amanecer del 1 de enero de 1855, solo quedaban vigas carbonizadas y cenizas. Para un observador casual, todo habría parecido un trágico accidente, quizá por una lámpara mal apagada o una chispa de tabaco. Pero el plan de Celia no se limitaba a destruir el cuerpo, también necesitaba una coartada creíble para explicar la ausencia de Nusem. Cuando los demás esclavizados salieron esa mañana, la encontraron en la cocina preparando el desayuno como cualquier otro día. Cuando Ben preguntó por el amo, Celia respondió con calma que había salido temprano hacia el pueblo para atender asuntos, a pesar del feriado y del clima severo. La historia apenas se sostuvo unas horas. El vecino Thomas Schultman, que tenía previsto hablar con Nusem sobre una transacción de tierras, llegó a la granja y encontró solo a Celia. Su insistencia en que el amo había partido le pareció sospechosa, así que inspeccionó el granero quemado y comenzó a interrogar a los demás. Bajo presión, Ben confesó que no había visto marcharse a Nusem y que su caballo seguía en el establo. Más aún, Schultman descubrió que el pesado abrigo de invierno del amo seguía colgado en la casa, impensable para alguien que salía a negocios bajo temperaturas gélidas. La llegada de más vecinos, alertados por el incendio y la ausencia inexplicable de Nusem, incrementó las sospechas. Finalmente, una búsqueda más minuciosa en el granero reveló restos que ningún incendio occidental produciría, fragmentos de hueso humano, dientes y el reloj de bolsillo de Robert Nusem, con su carátula agrietada pero aún grabado con sus iniciales. El horror en el condado de Kalewo apenas comenzaba. La confrontación fue rápida e implacable. Ante la evidencia física y sin posibilidad de sostener su historia, Celia tomó una decisión que la transformó de astuta homicida en algo mucho más peligroso para la sociedad de Missouri, una mujer dispuesta a decir la verdad sobre lo que significaba la esclavitud para quienes la padecían. El momento decisivo llegó la tarde del 2 de enero de 1855, cuando Thomas Schultman levantó el reloj chamuscado de Robert Nusem frente a un círculo de granjeros y notables. Celia, escoltada bajo vigilancia, no mostró ni histeria ni colapso. La calma con la que enfrentó la escena sorprendió a todos los presentes. En lugar de eso, según múltiples testimonios de testigos, ella mostró lo que un observador describió como una calma inquietante, como si hubiera estado preparándose para ese momento durante años. Cuando se le confrontó directamente con las pruebas de su crimen, Celia tomó una decisión que dejó atónitos a todos los presentes. En lugar de negar su participación o suplicar clemencia, miró a cada hombre a los ojos y pronunció palabras que resonarían en el sistema legal de Missouri durante meses. Sí, maté a Robert Nusem, dijo, con una voz clara y sin titubeos. Lo maté porque me había estado violando durante 5 años, desde que tenía 14 años. Lo maté porque me dijo que continuaría violándome hasta el día de mi muerte y que mis hijos sufrirían el mismo destino. Lo maté porque la ley no me dio otra opción. El silencio que siguió a esta confesión fue profundo. Aquí estaba una mujer esclavizada no solo admitiendo haber matado a su amo, sino haciéndolo en un lenguaje que desafiaba las suposiciones fundamentales de la sociedad de Missouri. Al usar la palabra violación para describir las acciones de su amo, Celia estaba afirmando que una persona esclavizada podía retirar su consentimiento, un concepto legal que la ley de Missouri rechazaba específicamente. Thomas Souman, quien más tarde testificaría en su juicio,
informó que su primer instinto fue golpear a Celia por su insolencia. Pero algo en su comportamiento lo detuvo. Esto no era el comportamiento de una mujer pidiendo perdón o alegando locura temporal. Era alguien que había tomado una decisión calculada y estaba preparada para enfrentar las consecuencias. Nos miró como si nosotros fuéramos los criminales, testificó Souman, como si ella fuera la jueza y nosotros los que estábamos en juicio. El relato detallado que Celia proporcionó sobre los crímenes de Robert Newsome fue devastador por su especificidad. Describió no solo el abuso sexual sistemático que había resultado en 2 hijos, sino también la tortura psicológica que Newsome había utilizado para asegurar su sumisión. Habló de amenazas contra otras personas esclavizadas, de castigos que se extenderían a cualquiera que intentara ayudarla, de un sistema diseñado para hacer imposible la resistencia. Lo que hizo su testimonio aún más perturbador fue la precisión clínica con la que describió el asesinato en sí. Explicó cómo había estudiado las rutinas de Newsome durante meses, aprendiendo cuándo era más vulnerable y cómo posicionarse para obtener la máxima ventaja. Detalló la construcción de la pira funeraria, la temperatura necesaria para consumir completamente los restos humanos y la cuidadosa disposición de las pruebas para sugerir un incendio accidental. Pasé todas las noches durante 4 meses planeando cómo matarlo, les dijo a los hombres horrorizados. Estudié sus libros para aprender sobre la ley, sobre el fuego, sobre lo que se necesitaba para hacer que desapareciera por completo. Quería que ardiera de la misma manera que él me hacía arder por dentro. Más perjudicial aún, Celia proporcionó detalles sobre el comportamiento de Newsome que solo alguien con un conocimiento íntimo podría haber sabido, la ubicación de cicatrices en su cuerpo, sus hábitos y manierismos, conversaciones que habían tenido lugar a puerta cerrada. Describió cómo él la obligaba a llamarlo amo, incluso durante las violaciones más íntimas, cómo citaba las escrituras mientras la agredía, y cómo había comenzado a planear abusar de su hija pequeña una vez que la niña tuviera la edad suficiente. Pero el aspecto más impactante de la confesión de Celia no fue lo que reveló sobre los crímenes de Robert Newsome. Fue su articulación de la filosofía legal que la había llevado al asesinato. Durante sus meses de estudio secreto, de alguna manera había adquirido una comprensión de principios legales que desafiaban los códigos de esclavitud de Missouri en su fundamento. Si soy propiedad, les dijo a sus captores, entonces no puedo ser responsable de crímenes contra mi dueño, porque la propiedad no puede cometer crímenes. Pero si puedo ser considerada responsable de asesinato, entonces debo ser una persona con derecho a defenderme. No pueden tenerlo de ambas maneras. Esta lógica era tan peligrosa para el orden establecido que varios de los hombres presentes, según informes, instaron a un linchamiento inmediato en lugar de permitir que Celia repitiera estos argumentos en un tribunal. La idea de que una persona esclavizada pudiera usar el razonamiento legal para desafiar el sistema que la esclavizaba era más amenazante que la simple violencia. Sugería que toda la estructura de la sociedad de Missouri podría estar construida sobre contradicciones que no resistirían un escrutinio. El momento que verdaderamente quebró la compostura de sus captores llegó cuando Celia comenzó a describir la red de personas que la habían ayudado. Habló de negros libres en Jefferson City que le habían proporcionado documentos legales, de un empleado comprensivo en el juzgado que le había permitido acceso a libros de leyes, y, lo más impactante, de varios ciudadanos blancos prominentes que sabían de los crímenes de Newsome y habían elegido permanecer en silencio. El juez Marshall sabía, dijo, nombrando a un respetado magistrado local. Vio los moretones en mis brazos cuando acompañé a mi amo a la ciudad. El reverendo Hammond sabía. Vio a mis hijos y no pudo evitar notar a quién se parecían. El doctor Brenich sabía cuando trató mis costillas rotas la primavera pasada. Todos sabían y todos decidieron que la reputación de Robert Newsome importaba más que mi sufrimiento. La decisión de proceder con un juicio legal en lugar de una ejecución extrajudicial fue tomada finalmente por el juez William Hall, quien fue convocado al lugar cuando la noticia del crimen se extendió por el condado. Hall, un jurista nacido en Virginia con profundas raíces en la comunidad esclavista de Missouri, reconoció que el caso de Celia planteaba preguntas que el sistema legal eventualmente tendría que enfrentar. Era mejor abordarlas en un entorno controlado de tribunal que permitir que se enquistaran en la conciencia colectiva de la comunidad. Pero incluso mientras comenzaban los preparativos para lo que se convertiría en uno de los juicios más controvertidos en la historia de Missouri, otra capa del misterio comenzó a desentrañarse. Durante la búsqueda en la propiedad de Newsome, los investigadores descubrieron pruebas de que la educación y el conocimiento legal de Celia no habían surgido de la nada. Escondidos en los cuartos de los esclavos, encontraron libros,
periódicos y documentos legales que ninguna persona esclavizada debería haber poseído. Materiales que sugerían una red de apoyo que se extendía mucho más allá de la granja aislada. Aún más perturbador fue el descubrimiento de diarios detallados escritos por Celia, que documentaban no solo su propio abuso, sino también el de otras mujeres esclavizadas en todo el condado de Kalewu. Los diarios contenían nombres, fechas e incidentes específicos que pintaban un cuadro de violencia sexual sistemática que se extendía mucho más allá de la granja de Nusem. Varias familias prominentes estaban implicadas, creando la posibilidad de que el caso de Celia expusiera una red de crímenes que el liderazgo de la comunidad había trabajado durante décadas para ocultar. La pregunta de cómo una mujer esclavizada en la Missouri rural había obtenido acceso a textos legales, aprendido a leer argumentos complejos y desarrollado el marco intelectual para su resistencia abrió nuevas vías de investigación que resultarían casi tan controvertidas como el asesinato en sí. ¿Quién había estado ayudando a Celia? ¿Qué tan extensa era esta red de apoyo? ¿Y qué otras personas esclavizadas en Missouri podrían estar recibiendo una educación e inspiración similares? Mientras Celia era transportada a la cárcel del condado de Kalewu para esperar el juicio, estas preguntas flotaban sobre la comunidad como el humo del granero quemado. El crimen físico había sido resuelto, pero los desafíos intelectuales y morales que representaba apenas comenzaban a desplegarse. El juicio de Celia comenzó el 9 de octubre de 1855 en un juzgado del condado de Kalewu abarrotado de espectadores que habían viajado desde todo Missouri para presenciar lo que los periódicos describieron como el procedimiento legal más significativo en la historia de nuestro estado. El caso ya había generado una intensa controversia en toda la región, con periódicos abolicionistas en el norte aclamando a Celia como un símbolo de resistencia, mientras que las publicaciones proesclavistas en el sur denunciaban el proceso como un precedente peligroso que amenazaba toda la institución. El juez William Hall, quien presidía el caso, enfrentaba preguntas legales que nunca habían sido abordadas directamente por los tribunales de Missouri. ¿Podía una persona esclavizada reclamar defensa propia contra su amo? ¿Se aplicaban las leyes del Estado que protegían a las mujeres de agresiones sexuales a las mujeres esclavizadas? Y quizás lo más fundamental, ¿podía la propiedad ser considerada penalmente responsable por crímenes contra su dueño? El equipo de defensa de Celia, liderado por John Jameson, un respetado abogado que había tomado el caso pro bono a pesar de una significativa presión social, construyó sus argumentos en torno a los estatutos existentes de Missouri que protegían a las mujeres de agresiones sexuales. Argumentaron que estas leyes no hacían distinciones raciales explícitas y, por lo tanto, deberían aplicarse a todas las mujeres dentro de las fronteras del Estado. Si Celia tenía el derecho legal de resistir una violación, entonces su asesinato de Robert Nusem constituía un homicidio justificado. La fiscalía, liderada por el fiscal de distrito Robert Puitit, contrarrestó con el principio fundamental del Código de Esclavitud de Missouri. Las personas esclavizadas eran propiedad, no personas bajo la ley. Como propiedad, Celia no podía retirar el consentimiento a las acciones de su amo, lo que hacía que el concepto de violación fuera legalmente imposible. Además, argumentaron, permitir que las personas esclavizadas reclamaran defensa propia contra sus amos terminaría efectivamente con la institución de la esclavitud al hacer que los amos fueran vulnerables a la violencia cada vez que su autoridad fuera desafiada. El testimonio que surgió durante el juicio pintó un cuadro devastador de la vida bajo la esclavitud que muchos missourianos blancos nunca habían enfrentado directamente. El café, Ben y otros testigos proporcionaron relatos detallados del abuso sistemático que Celia había soportado, describiendo un nivel de violencia sexual que conmocionó incluso a los observadores más endurecidos. Más importante aún, revelaron la red de apoyo que había permitido la resistencia de Celia, una alianza informal de personas esclavizadas, negros libres y blancos simpatizantes que le habían proporcionado libros, conocimientos legales y apoyo emocional. Esta red resultó ser más extensa de lo que nadie había imaginado. Los testimonios revelaron que Celia había estado en contacto con miembros del ferrocarril subterráneo, aunque nunca intentó escapar. En cambio, había utilizado estas conexiones para obtener acceso a documentos legales y desarrollar su comprensión de la ley de Missouri. Su decisión de resistir mediante la violencia en lugar de la huida, argumentaron sus abogados, fue el resultado directo de su educación legal. Ella entendía que incluso si llegaba a territorio libre, sus hijos permanecerían esclavizados y vulnerables al mismo abuso que ella había sufrido. El testimonio más perjudicial para la fiscalía vino del Dr. Marcus Breenich, el médico que había tratado las heridas de Celia a lo largo de los años. A pesar de la intensa presión para permanecer en silencio,
Brenich admitió bajo juramento que había documentado pruebas claras de agresión sexual y abuso físico durante múltiples exámenes. Sus registros médicos, presentados como evidencia, incluían descripciones detalladas de lesiones consistentes con violación y agresión violenta, algunas de las cuales databan de cuando Celia tenía solo 15 años. Sabía lo que estaba viendo, testificó el Dr. Brenich, con la voz apenas audible en la sala abarrotada, pero también sabía que hablar no lograría nada más que destruir mi práctica y poner en peligro a mi familia. La ley no ofrecía ningún mecanismo para proteger a una mujer esclavizada del abuso de su amo. Aún más impactante fue el testimonio de Margaret Foster, una mujer negra libre que trabajaba como costurera en Fulton y había mantenido contacto con Celia durante su calvario. Foster reveló que había estado documentando casos de abuso sexual contra mujeres esclavizadas durante casi una década, creando un registro detallado que implicaba a docenas de familias prominentes en el centro de Missouri. Celia no era única, testificó Foster. Ella fue solo la primera lo suficientemente valiente para contraatacar. Cada mujer esclavizada que conocía vivía con este terror. Cada una de ellas sabía que sus cuerpos pertenecían a sus amos en formas que iban mucho más allá del trabajo. El testimonio de Foster abrió la puerta a revelaciones que enviaron ondas de choque a través de la sociedad de Missouri. La defensa presentó pruebas de que Robert Nuzem había sido parte de una red informal de propietarios de esclavos que regularmente compartían e intercambiaban mujeres esclavizadas con fines sexuales. Cartas encontradas entre los efectos personales de Nuzem describían arreglos con granjeros vecinos para prestar mujeres esclavizadas durante periodos prolongados, a menudo mientras sus propias esposas estaban fuera visitando a familiares. El caso de la fiscalía comenzó a desmoronarse cuando intentaron argumentar que las acciones de Celia estaban motivadas por celos en lugar de defensa propia. Esta línea de razonamiento salió espectacularmente mal cuando quedó claro que implícitamente reconocía una relación sexual entre Nuzem y Celia, algo que socavaba su argumento central de que las personas esclavizadas no podían ser víctimas de crímenes sexuales. A medida que avanzaba el juicio, quedó cada vez más claro que el caso había trascendido sus límites originales. Corresponsales de periódicos de lugares tan lejanos como Nueva York y Charleston llenaron el juzgado, enviando despachos diarios que convirtieron la historia de Celia en una sensación nacional. Prominentes abolicionistas comenzaron a organizar mítines exigiendo su libertad, mientras que políticos proesclavistas denunciaron el proceso como un ataque a las instituciones del sur. La deliberación del jurado duró 3 días, un tiempo inusualmente largo que reflejaba la complejidad de las cuestiones legales y morales que enfrentaban. Cuando finalmente regresaron a la sala el 19 de octubre de 1855, la tensión era palpable. Cada persona en el juzgado abarrotado entendía que su veredicto tendría implicaciones mucho más allá del destino individual de Celia. El presidente del jurado, Thomas Westbrook, un granjero y predicador laico metodista, se puso de pie para anunciar el veredicto con visible emoción. Encontramos a la acusada culpable de asesinato en primer grado, anunció, con la voz quebrada. Pero recomendamos clemencia basándonos en las circunstancias extraordinarias de este caso. El veredicto de culpabilidad era legalmente inevitable bajo la ley de Missouri, pero la recomendación de clemencia del jurado fue sin precedentes. En su declaración escrita presentada después del juicio, los jurados reconocieron que se habían visto obligados a condenar a Celia a pesar de creer que sus acciones estaban moralmente justificadas. Pidieron al gobernador que conmutara su sentencia y urgieron a la legislatura de Missouri a abordar las contradicciones legales que habían hecho necesario su veredicto. El juez Hall, al pronunciar la sentencia, emitió lo que muchos historiadores consideran una de las declaraciones judiciales más notables en la historia legal estadounidense. Aunque estaba obligado por la ley a sentenciar a Celia a muerte, utilizó su plataforma para condenar el sistema que había creado las circunstancias que llevaron al asesinato de Nuzem. Este tribunal se ha visto obligado a aplicar leyes que reducen a los seres humanos a propiedad mientras simultáneamente los responsabilizan como personas cuando resisten su deshumanización. El juez Hall declaró, esta contradicción yace en el corazón de nuestro sistema legal y, predigo, eventualmente destruirá la institución de la esclavitud misma. Celia mató a su amo, y bajo nuestras leyes, debe morir por ese crimen. Pero la historia juzgará que el mayor crimen fue el sistema que no le dio otra opción. La ejecución de Celia estaba programada para el 21 de diciembre de 1855, pero nunca llegó a enfrentar la horca. El 23 de noviembre, con la ayuda de cómplices desconocidos, escapó de la cárcel del condado de Kalewu. A pesar de extensas búsquedas y una recompensa sustancial ofrecida por su recaptura, nunca fue encontrada.
Durante décadas persistieron rumores de que había sido llevada al norte por operativos del ferrocarril subterráneo, mientras que otros afirmaban que había muerto intentando cruzar el río Missouri en condiciones invernales. La verdad sobre el destino de Celia sigue siendo uno de los misterios perdurables de la historia estadounidense. Lo que es cierto es que su caso cambió fundamentalmente el panorama legal de Missouri y contribuyó al creciente debate nacional sobre la esclavitud. Las transcripciones del juicio fueron ampliamente distribuidas por organizaciones abolicionistas, y la historia de Celia se convirtió en un poderoso símbolo de resistencia que inspiró a otras personas esclavizadas en todo el sur. Las consecuencias a largo plazo del caso se extendieron mucho más allá de Celia misma. Varias de las familias prominentes implicadas en el testimonio de Foster enfrentaron ostracismo social y boicot económico que las obligaron a abandonar el condado de Kalewu. La práctica médica del Dr. Brenich colapsó después de su testimonio, aunque más tarde se convirtió en un activo abolicionista y ayudó a establecer escuelas médicas que entrenarían a médicos para tratar a personas anteriormente esclavizadas durante la reconstrucción. Quizás lo más importante, los argumentos legales desarrollados durante la defensa de Celia influirían más tarde en los debates constitucionales más amplios que condujeron a la guerra civil. La contradicción que el juez Hall identificó entre tratar a las personas esclavizadas como propiedad mientras se las responsabilizaba penalmente como personas se convirtió en un tema central en la literatura abolicionista y los desafíos legales a la esclavitud durante la década de 1850. La granja de Nussen fue abandonada poco después del juicio, ya que nadie estaba dispuesto a comprar una propiedad asociada con tal notoriedad. El granero quemado nunca fue reconstruido, y los residentes locales informaron que el lugar seguía embrujado por el recuerdo de lo que allí había ocurrido. Para 1860, toda la propiedad había vuelto a ser un terreno salvaje, con solo los cimientos de piedra de la casa principal marcando el lugar donde la resistencia desesperada de una mujer había desafiado los fundamentos de la sociedad estadounidense. Este misterio nos muestra que incluso dentro de los sistemas más opresivos, la dignidad humana encuentra formas de afirmarse, a menudo a un costo terrible. La historia de Celia nos obliga a enfrentar verdades incómodas sobre la historia estadounidense mientras reconocemos el extraordinario coraje de aquellos que resistieron la injusticia cuando la ley no ofrecía protección. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que las acciones de Celia estuvieron justificadas dadas las circunstancias que enfrentó? Deja tu comentario abajo y comparte tus pensamientos. Si encontraste esta historia fascinante y quieres explorar más historias ocultas de la historia estadounidense, suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones y comparte este vídeo con alguien que aprecie las realidades complejas de nuestro pasado. Estas historias necesitan ser contadas, y juntos podemos asegurarnos de que nunca sean olvidadas. Nos veremos en el próximo vídeo, donde descubriremos otro capítulo de la historia que intentaron enterrar.